El Inter de Milán es finalista de la Champions luego de haber eliminado al Barcelona el día de hoy con un resultado global de 7-6 en una de las eliminatorias que es un instant classic. O sea, es un instant classic en la que hemos visto goles, hemos visto emoción, hemos visto de todo. Hemos visto de todo. Eh, Pocas polémicas, la verdad, menos mal. Esto sí es el fútbol y esto es el fútbol europeo en realidad. Se lo decía Julio mientras hablábamos del partido al principio, que fácil se desesperan los jugadores del Barça cuando les arbitran bien. Al principio se les veía desesperados, en el primer tiempo totalmente dominados por un Inter de Milán que hizo un primer tiempo espectacular, espectacular. Recordamos que en la ida quedaron 3-3 en marcador global, en la vuelta también quedaron 3-3 en el marcador global. Hizo el primer gol Lautaro Martínez en el minuto 20-21 y casi al final de la primera mitad generó el penal en una jugada muy inteligente por parte de Lautaro en la que mete el pie por delante de Cubarsí, Cubarsí se lo lleva por delante y un penalti claro y muy muy inteligente de parte de Lautaro. Seguro todos tenemos la jugada en mente porque es una jugada que bueno, marcó el rumbo del primer tiempo sobre todo un primer tiempo en el que el Inter fue muchísimo más que el Barça. Obviamente no se nota tanto en estadísticas como las de la posesión. Creo que tuvo 66 el Barça frente a un 34 del Inter, que no es nada loco. Pero esto es el Inter, o sea, el Inter sale muy bien a la contra y se veía en el primer tiempo, las personas que vimos el partido, que en el primer tiempo le podía hacer mucho daño este Inter al Barça porque estaban dejando espacios en el Barça, estaban agarrándole el timing al fuera de juego y así cayeron los goles, así cayó el gol de Lautaro y así cayó el penalti generado. De hecho, en el primer tiempo el Inter hace 1.66 expected goals, mientras que el Barça hace 0.58, que nos demuestra que el Barça atacó mucho peor que el Inter y con menos calidad, mucha menos calidad. Mientras que el Inter hizo 8 tiros, el Barça hizo 6, o sea que a pesar de que tenía una ventaja amplia en la posesión, en cuanto al juego estuvieron muy muy parejos y el que generaba más sensación de peligro era el Inter, llegando muy fácil al área. Luego en el segundo tiempo, bueno, el penalti lo convirtió Kaganoglu, muy bien ejecutado, la verdad. Y luego inició la segunda mitad en la que el Inter parece que no salió a jugar. O sea, parece que Inzaghi les dijo, bueno, en el segundo tiempo no salgan a jugar, tranquilos. Y el Barça logró el empate luego de dos goles de Eric García y de Dani Olmo, ambos con asistencia de Gerard Martín, cosa que me parece impresionante y que es un claro reflejo de la temporada del Barça en la que a pesar de no tener un lateral izquierdo, su lateral izquierdo titular, pese a no tener su lateral derecho titular, todos en el equipo estaban en una forma impresionante y estaban también en un estado de forma en el que todos podían marcar diferencias y fue el caso de hoy, Gerard Martín haciéndole una asistencia a Eric García en unas semifinales de Champions. O sea, es una cosa increíble, o sea, increíble. Luego de esto el Barça en el segundo tiempo se vio muy superior al Inter, muy superior. Ya aquí tenían más del 70% de la posesión y en esta vez no era una posesión estéril, era una posesión que valía de algo. Generaron 1.57 expected goals frente a 0.37 del Inter, que creo que para mí, en mi opinión, se tardó demasiado en hacer los cambios. Lautaro se veía que no estaba a nivel, supongo que estaba jugando con dolor, supongo. Y en el segundo tiempo creo que se tardó mucho en hacer ese cambio de delantero. Y creo también que el Inter se tardó en cambiar sus mediocampistas. Vimos todos como a partir del ochenta y tantos, cuando el Inter empezó a jugar con otros mediocampistas, cambió el partido. Cambió el partido, sacaron a Kaganoglu y a Mkhitaryan y entró Fratesi y Zielinski. Y la verdad es que lo hicieron bastante bien. Fratesi terminó marcando otro gol, pero otro golazo y ya hablaremos de eso más adelante. Creo que para mí el error de Flick fue la entrada de Ronald Araujo porque no pegó una. O sea, hablando de los 90 minutos, el Barça se puso por delante en el minuto 87 más o menos, sí, con un gol de Rafinha sí, 87, 88 más o menos. Y yo la verdad lo veía gris, lo veía muy gris, pero
cuando empecé a ver al Inter atacando, veía que atacaban con ganas, que se lo creían. Y esto es lo más importante. En este tramo, Sommer hizo dos atajadones impresionantes. Uno que fue uno contra uno, una contra viniendo de un córner del Inter, que seguro se acordarán también. Recibe Rafinha, se la pasa a Pedri, si no me equivoco, y controlan el ataque entre Gerard Martín, Eric García y Pedri, si no me equivoco. Termina rematando Eric García con la zurda, con la pierna mala, y hace un atajadón Sommer. Otro atajadón a Lamine Yamal, y para mí Sommer es uno de las figuras del partido. O sea, yo siempre lo hablo con Julio, lo hemos hablado muchísimas veces, y es que para ganar esta competición tú necesitas un portero de garantías, un portero de plena garantía que te pueda asegurar eh, hacerte paradas que no estén en lo común, en lo que para un portero común. La verdad es que el Inter acertó totalmente dejando ir a Onana por una cantidad exorbitante, creo que fueron 50, 40 y algo, 50 millones, y trayendo a Sommer creo que por solo 7 millones. O sea, para mí eso es una locura. Y Sommer hoy está demostrando que es un portero por encima del promedio. Y yo creo que eso es lo que se necesita para ganar una Champions. Por lo menos Szczęsny, el polaco portero del Barcelona, no es un portero que te sobresale por encima. ¿Sabes? No te hace paradas con las que no cuentas, te hace las paradas con las que cuentas, pero no te hace nada excepcional. Y lo demostró en la ida, que uno de los goles de Dumfries, el segundo, si no me equivoco, el tercero del Inter, es una mala salida de él, que bueno, al final es ese tipo de detalles que te pasan factura, una falta de calidad en la portería, que bueno, así es el fútbol. Al final, bueno, también un aplauso para Sommer, que termina haciendo 2 goles y 3 asistencias en toda la eliminatoria, al puro estilo del Inter, con el carrilero. Como carrilero generó muchísimo, muchísimo daño. De hecho, fue el MVP de la ida, y un jugador más que importante en la vuelta, teniendo dos asistencias el día de hoy. O sea, una locura, una locura. Este, el Barça tenía ventaja a partir del minuto 87, y bueno, el Inter parecía que se lo creía, atacaban bien, y al final llegó el gol de parte de Francesco Acerbi, que eso es una locura. O sea, es una locura lo que es esta competición, es una locura lo que es la Champions. Y un defensa de 37 años que nadie se esperaba que estuviera en esa posición, le termina ganando la partida a Ronald Araujo, el mano a mano en cuerpo, le termina ganando. Y pone el pie como cualquier 9, como un 9, y termina metiendo el balón por encima de Chesney, y a celebrar el Inter, porque se le impuso totalmente a Araujo, se le impuso. Y ahí es donde uno de los primeros errores que te marcan la eliminatoria es haber puesto a Araujo, porque no estuvo al nivel que se le demanda, Ronald Araujo, y no te puede ganar esa partida un defensa, alguien que no sabe manejar el área como un delantero. Y tú eres un defensa, estás fresco, acabas de entrar, no te puede ganar un balón así un defensor que tiene 90 y pico minutos en los pies y 37 años encima. Muy mal Araujo, aparte llegando tarde a muchas jugadas, estuvo muy errático Ronald Araujo. Y bueno, al final en la prórroga marca el gol en el 98-99 Fratesi, después de que de nuevo le ganara la partida Marcus Thuram a Ronald Araujo. Otra vez no te puede ganar la partida el delantero que lleva 100 minutos encima de la eliminatoria, no te puede ganar en ese tipo de balones. Lo bajó muy bien eh, Taremi, y terminó rematando Fratesi en una jugada espectacular de parte de puro Inter, al puro estilo del Inter. Y y bueno, nada, al final de esta primera parte de la prórroga hubo cierta polémica, porque creo que estuvo muy mal, muy desacertado el árbitro, a pesar de que el arbitraje del partido estuvo en una línea bastante buena, bastante positiva. La polémica para mí viene con que haya pitado el final de la primera parte de la prórroga en una jugada muy clara de ataque del Inter. Creo que para mí por ahí pasa el error de Marciniak el día de hoy, pero bueno, del resto al final no voy a analizar mucho esa jugada. Estuvo mal para mí, pero, pero bueno, y un poco a modo de conclusión, qué partidazo acabamos de ver. Como dije al principio, es un instant classic de manual, en el que vimos de todo. Vivimos un partidazo, un auténtico partidazo.
Un aplauso para el Inter, primer finalista de esta Champions League de la 24-25. Un aplauso para Jan Sommer y para los madridistas que vean este video o para las personas que vean este video. Es de aplaudir lo difícil que es ganar esta competición. Es muy difícil de ganar. Tienes que hacer muchísimas cosas bien y se te tienen que dar muchísimas cosas bien para llegar a ganar esta competición. Y eso pone en valor todo lo que ha hecho nuestro querido Real Madrid en los últimos años, ganando tantos títulos de la Champions. Y nada, creo que a modo de conclusión hay que valorar porque no es fácil llegar a estas instancias, no es fácil llegar a la final, no es fácil ganarla y no es fácil haber ganado tanto en tan poco tiempo. Y bueno, nada, espero que les haya gustado, que le den like, se suscriban y nada, que dejen aquí sus opiniones del partido.